Buenas tardes, colegas, amigos. En representación del colegio les doy la bienvenida, les agradezco la deferencia de haber venido hoy día y, como dice el anuncio, hoy día nos vamos a enfocar en algo que para la mayoría de ustedes siempre ha sido un problema y para la mayoría de los que estamos trabajando en el rubro sabemos lo que representa quitarle un seguro al banco. Los seguros hipotecarios asociados a los créditos. De hecho, para este tema, le he pedido en forma especial, nosotros como colegio, que Leopoldo nos traspasara un trabajo que él lo ha efectuado durante casi 14 años, según que esto se inició, digamos, cuando los bancos se metieron al negocio del seguro. Desde esa fecha, él ha reunido antecedentes y que hoy día quiere compartir con todos ustedes. Este es un trabajo que lleva 14 años. ¿Por qué digo 14 años? Porque en el año 98 este colegio tuvo la gran problemática del tema del ingreso de la banca a los seguros. Y ahora van a entender por qué, porque se hicieron dueños, digamos, de una multitud de cosas que son impresionantes, las anomalías que transformó todo esto. Y hoy día hay una posibilidad. Yo sé que ustedes me van a decir, pero ya está todo dado. Pero no está todo dado todavía. Todavía se puede. Entonces, vamos a empezar una pequeña historia de cómo empezó esto. Fíjense en esta fecha, mayo del 2011. ¿Por qué ocurre esto? Hay un proyecto que incluso estuvo en la página web. Esto estuvo en la página web. Bueno, esto que está aquí es de un trabajo que yo había hecho hace 13 años atrás, 12 años atrás, cuando empezó el tema de la banca. En el año 98, no me acuerdo si era vicepresidente o presidente, empezó el tema del problema que se iba a meter la banca. Empezaron a conseguirse constitucionalistas para que no entráramos, porque no podía ser. ¿Se acuerdan de todo ese lío? Bueno. El problema fue que a nosotros nos invitan a la Cámara de Hacienda o a la Comisión de Hacienda del Senado y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados solamente para escucharnos, ¿no? Bueno, cuando yo fui a la Cámara ahora, yo llevé casi lo mismo que se llevó en el año 98. Exactamente igual. Lo único que había cambiado es que los bancos se habían hecho ricos. Es decir, habían pasado 12 años, ¿ya?, en que la gallina de los huevos de oro se la habían comido completa. Ahora, ¿por qué ocurre esto en mayo del 2011? Porque esto no ocurre en mayo del 2011, ocurre en noviembre del 2010. Y recuerden que ese año ocurre el terremoto. ¿Y qué pasó? Que la mayoría de los riesgos la mayor cantidad de riesgos habitacionales los tenía la banca, que salieron siniestrados. Entonces a la superintendencia le llega un cúmulo, una tonelada de información y se dan cuenta que estaban mal tomados, que habían riesgos que eran de 2 pisos, y si eso era lo menor, pero los montos no correspondían, tenían tomados los terrenos completos. Además, los valores, las comisiones, y se les desarmó el mundo. Entonces empieza a correr un proyecto de ley que moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero, y ahí caen los seguros nuevamente. Bueno, y lo primero era, por no decirlo, usurería, porque ya eran valores que ya eran catastróficos, en que realmente yo les voy a dar ejemplos que ya son, que ustedes los tienen, pero eso es lo que le presentamos en ese momento a la banca, a la Comisión de Hacienda. Entonces, volvimos a colocar lo mismo que el trabajo que yo hice en el año 98. ¿Quién era el colegio? Nuestros objetivos.
qué promovía. Y ahí está. La discusión de la ley de bancos que se desarrolló entre el año 96 y 97 y el 98 entra. Ahora, esta historia es necesaria porque esta historia es lo que termina de lo que ocurre hoy día. Bueno, puso en evidencia externalidades negativas. Esto todo se le presentó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y de Senadores. La Asociación de Aseguradores de Chile señalaba hace 12 años atrás, en otro aspecto, la inclusión de la banca en el corretaje seguro era un grave atentado a la competencia. Obvio, porque ya no había competencia. Ellos hacían lo que querían. Altera uno de los pilares esenciales de la actividad segura, la independencia de los actores. El asegurador, el intermediario, el liquidador afectaría negativamente la imagen de la actividad aseguradora, dificultaría la fiscalización, crearía privilegios legales a favor del sector bancario. Y es lo que ocurrió. Ahora, ¿cuándo se tuvieron que dar cuenta? Con un terremoto. Miren, nada que ver, pero se dieron cuenta con un terremoto, porque ahí salió todo. Por otro lado, el colegio señalaba que la incursión bancaria significaba una desregulación asimétrica, que favorecía la competencia desleal y que instalaba conflictos de interés enormes y que se iba a crear la figura de la venta atada. Bueno, en ese tiempo, un hombre de barba, que era el gerente general de la Asociación de Bancos, decía que con esto, y eso fue lo que más produjo que saliera, más rápido incluso, que lo que más iba a pasar es que le iba a bajar el precio a todos los consumidores porque ellos iban a atomizar el precio. Entonces, ¿qué decía? Decía que incluso el artículo 70 de la letra A, inciso tercero de la ley de banco, disponía en materia de corredores de seguros bancarios lo siguiente. La SBS, mediante norma de carácter general, impartiría a las sociedades corredoras de seguros que sean filiales de banco, personas relacionadas al banco, que actúen como corredoras de seguros, instrucciones destinadas a garantizar la independencia de su actuación y el resguardo del derecho del asegurado para decidir la contratación de seguros y la elección del intermediario, estándole especialmente vedado a los bancos condicionar el otorgamiento de crédito a la contratación de seguros a través del corredor relacionado al banco. La norma de carácter general 80, numeral 4 de la SBS de 1998, dispuso: la corredora deberá velar por el derecho del asegurado para decidir sobre la contratación de los seguros y la elección del intermediario, no pudiendo estar condicionada a la de productos o servicios del banco o financiera matriz o personas relacionadas. O sea, nosotros pensamos que con estas dos no iba a haber problema. O sea, podíamos tener la posibilidad de seguir. Bueno, en ese momento, en el 2011, se les explicó que la tasa de interés de muchos bancos, ¿ya? Pura, era una, y las tasas de incendio y de gravamen subían una enormidad porque eran totalmente desproporcionadas. Y lo otro es que de qué ventatada me hablaban, porque la tasa de interés fija desde, este es un aviso que salió, tasa de interés fija desde 3,85 anual, solo para nuevos créditos hipotecarios de vivienda sobre 3.000 hasta 25 años plazos, tasa de interés de descuento válida con suscripción de pago de dividendo mediante pago automático en cuenta corriente y seguro de gravamen e incendio con adicional de sismo, contratado a través de Escocha Corredores de Seguro Limitada. O sea, la venta atada estaba absolutamente clara. La necesidad de legislar y cambiar la situación era por muchas razones. Eran conflictos de interés, falta de independencia, falta de información y competencia desigual. O sea, todo lo que dijeron que iba a ocurrir, nunca ocurrió. Y lo último que colocamos nosotros, que era una cosa ya como para decir ya esto es el acabose, ¿ya? Hace 12 años estuvimos aquí exponiendo casi los mismos argumentos y los hechos nos han dado la razón. Es decir, que hay mayor concentración, hay abuso con los clientes, hay ventas atadas, los créditos se condicionan a la venta de seguros, no hay mejor servicio, todo se estandarizó y no hay mayor información ni hay transparencia. El objetivo de desregular para estimular la competencia fracasó. Y la desaparición del mercado de los corredores pequeños y medianos dejará al público a merced de grandes grupos y monopolios nacionales y extranjeros. Es lo que ocurrió. Nosotros dijimos ahí, y esto es para terminar esta primera parte, dijimos que todo lo que ellos habían firmado con su puño y letra no ocurrió. El deudor no tenía la póliza. El deudor no recibe el certificado de cobertura. Circular 33, 321 de la SBIT y 1758 y 1457 de la SBS. No sabe la cobertura. No sabe del monto asegurado, deducible y exclusiones. Circular 3321 de la SBIF y 1758 de la SBS.
no cobra siniestro. El siniestro lo tramita el banco. La indemnización la cobra el banco. El monto asegurado rige por el total a favor del banco. El banco llega a cobrar de prima hasta el doble de lo que el cliente pagaría con un corredor tradicional. Eso es lo que ocurría en el 2011, estamos hablando, y en el 2012. Ahora la cosa cambió un poco. 10. No cumplen indicaciones importantes impartidas por el DS 863, el decreto supremo de 863 que nos regula a nosotros. La propiedad en muchas ocasiones está mal asegurada. El deudor no tiene control de la póliza. En el caso de que el deudor sea una empresa y tome para otros y para sí misma, esta no descuenta IVA. Ahora, todo esto que está aquí está con fundamento. ¿Ya? Se presentó a la causa. La mayoría está con cargo PAC en cuenta corriente. No sabes cuánto te están cobrando. Cláusulas de beneficio para el banco más que para el deudor asegurado. No se le informa que siempre tiene el derecho a tomar y entregar una póliza particular en un principio del crédito o tomarlo después en cualquier momento. Según la ley, el corredor debe asesorar al contratante y al asegurado por toda la vigencia de la póliza y en especial por la ocurrencia de un siniestro. No ocurre. Artículo 57 del DFL 251. Ya que el ejecutivo que atiende al cliente no sabe nada de eso. Bueno, y después vienen las dificultades de la contratación de la póliza en forma independiente. No hay cobertura homogénea. Bueno, y ustedes saben todo el acabose que ocurre con las pólizas. Elevados montos en comisiones pagadas a corredores de seguro y entidades crediticias por la contratación de seguros. Urgen cambios normativos seguros asociados al crédito hipotecario. Y estas fueron las conclusiones y sugerencias que hicimos. La igualdad de condiciones entre la filial corredora bancaria y las corredoras tradicionales. Conclusiones. Y en las conclusiones pusimos lo que la superintendencia quería cambiar. Y el punto principal de donde empieza este tema y esta charla es el artículo 40.3, en que dice que los seguros serán asignados por la entidad crediticia al oferente, esta es la nueva ley, al oferente que presente el menor precio, incluyendo la comisión del corredor de seguros si corresponde. Y la cláusula que seguía, que ya no está, salvo que su directorio máximo organismo directivo pública y fundadamente acuerde, o sea, ya querían meter de nuevo el punto. Es decir, querían elegir ellos, como se hacía siempre, que eran un grupo que llamaban a licitaciones. Ellos decían en la cámara al frente mío que ellos hacían licitaciones. O sea, llamaban a las compañías que querían y entre esas se elegía una. Eso ocurría en el 2011. Lo que pasa es que después de esto empieza todo una cantidad de discusiones que terminan con la nueva ley, con el cambio del artículo 40, ya en que produce el tema de las licitaciones de los seguros asociados a crédito hipotecario, en tanto el de gravamen como el de incendio y sismo. Bueno, esto es un mero trámite y eso nosotros lo sabemos. Los clientes consumidores asegurados tienen el legítimo derecho a cotizar y explorar otras opciones, no solo optar por las que indica la entidad crediticia u otras bajo estas nuevas normativas. Podrá acceder en forma más clara y sencilla a ejercer el derecho que le corresponde. Ahora yo lo cambié aquí porque yo me puse adelante, ya los puse a todos ustedes. Usted puede contratar directamente en forma individual este seguro con una aseguradora y corredor de seguro de selección, o aceptar incorporarse al seguro colectivo que le ofrece la entidad crediticia. Los alcances de la normativa. Los seguros asociados a crédito hipotecario otorgados por personas naturales y jurídicas cuando el uso del inmueble dado en garantía sea habitual o esté destinado a prestación de servicios profesionales. La ley solo es para casas, habitaciones y oficinas, que deban ser contratados por todos los que están en la ley que pueden dar mutuo hipotecario, crédito hipotecario. Los objetivos de la ley: que la entidad crediticia, y aquí empieza ya a ponerse dura la cosa para los bancos, que la entidad crediticia solo traspasa al asegurado deudor el costo efectivo del seguro. Es decir, que le entregue por el monto que tiene la prima que le corresponde, ya que el propósito de este es proteger la garantía o la fuente de pago. Garantizar el traspaso de los beneficios de la contratación colectiva del seguro a los asegurados deudores, que son quienes asumen el pago de la prima. Bueno, aquí cambió todo. Nosotros siempre decíamos que el asegurado de esta póliza debía ser el deudor asegurado, debía ser el deudor y no el banco. Hoy día, ustedes lo van a ver después, el banco es el beneficiario, como debió ser siempre.
Fortalecer la competencia en el proceso de contratación de seguro, regulando la contratación individual. Esto es lo que decía la norma en un principio. Hoy día ya habla en el caso de la contratación individual y pone los peros él y da una normativa para los casos individuales. La norma recuerda el derecho del deudor asegurado a contratar los seguros en forma individual. Se establecen las condiciones bajo las cuales la entidad crediticia deberá aceptar la póliza contratada en forma individual por el deudor asegurado. Se establecen los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad de la cobertura de los seguros, al igual que en el caso de los contratos colectivos. En el caso de la contratación individual, que se ajuste a los modelos depositados para este efecto en la SBS y que las coberturas sean al menos iguales a la de la póliza colectiva. Que identifique al acreedor del crédito como beneficiario del seguro. Que esté contratada con una aseguradora con clasificación de riesgo superior a BBB. Aquí el Colegio de Corredores mandó una carta a la Comisión de Hacienda y con copia a la Superintendencia que no estaba de acuerdo. Y no estaba de acuerdo porque simplemente se discriminaba. Que la prima se encuentre pagada o garantizado su pago. Que la vigencia de cobertura sea de al menos un año y en el caso de seguro de gravamen, esta sea por toda la vigencia del crédito. Y que el monto asegurado, el valor de la transacción, descontado del valor del terreno. Norma establece las condiciones y coberturas mínimas que deben contemplar los seguros asociados a crédito hipotecario. Condiciones del seguro de incendio y cobertura, una póliza de incendio básica. Y los daños materiales que lo vamos a ver después. El retiro de escombro, el sismo, contempla inhabitabilidad. Okay. Y en el caso de las condiciones de seguro de gravamen por muerte e invalidez, bueno, y esto es una cosa que es general, que decirle a nuestros clientes que está facultado él para tomar el seguro, ya sea en forma colectiva o individual, y hoy día lo tiene que firmar incluso. Siempre estuvo, desde el año 98, en la escritura, que la persona podía tomar los seguros en forma individual. Lo que pasa es que el banco, en la escritura, y esta es una escritura típica de banco, colocaba que, bueno, primero que nada, ni le decían que existían las pólizas particulares, primero que nada. Segundo, estaban tan preocupados del crédito mismo que nadie se preocupaba del seguro. Tercero, cuando le hacían firmar, el tipo firmaba la cantidad de papeles y entre eso iba el seguro de gravamen y el seguro de incendio y nadie se preocupaba. Pero aún más, si ustedes, y esto lo muestro nomás porque tengo mucho más información, lo pueden ver después, está en la página, decía que a la firma del contrato de hipotecario, el cliente o el deudor hipotecario deberá en 30 días traer una póliza. Y si no la trajese, dice la escritura, el banco se la tomará inmediatamente. Bueno, el banco se olvidaba de los 30 días y se la tomaba inmediatamente. Bueno, todo lo que ocurrió de la ley de transparencia y todo lo que nació de ahí y que el artículo 40 fue cambiado en que dice que los bancos tendrán que licitar al menor precio públicamente, ¿ya? Y mostrarlo en página web y en el diario de que esta es la compañía que se lleva los seguros de incendio y de gravamen por el año que viene o lo que sea, todo eso nace y llega a una conclusión en dos normas de carácter general que son las que tienen ustedes ahí, que es la 330 y la 331. Ahora, ¿qué dicen? Después de todo este pequeño artículo 40 que decía que solamente se licitaban los seguros, ¿ya? La SBIF y la SBS se tienen que poner de acuerdo para, uno, dar las normas generales para las pólizas individuales, como se toman, y dar también las normas generales para el proceso de colectivo. Nosotros no vamos a mover el proceso colectivo, porque incluso en el proceso colectivo nos dejan fuera, a todos los que estamos aquí. Porque en el proceso colectivo dice que ninguna corredora podrá entrar a la licitación
si no tiene alrededor del 30% en su cartera del monto asegurado que va a tener el banco, o de las primas intermediadas del banco, o de lo que entregue el banco. O sea, solamente quedaba para corredoras de niveles altos, no podía entrar nadie. Esto fue lo que sacó la Superintendencia de Valores Seguro Asociado de Crédito Hipotecario e Implementación del Cambio Legal. ¿Y qué decía? 21 de marzo del 2012, ya estamos, esto va corriendo por año. Decía, objetivo de la ley, lo que dije antes, que la entidad solo traspase al asegurado el costo efectivo. Garantizar el traspaso a la contratación colectiva del seguro a los asegurados deudores, que son quienes asumen el pago de la prima. Claro, o sea, el banco creía que ellos asumían, no, pues si los que pagaban eran los asegurados, por tanto, si ellos son los que pagan, tienen que traspasarle el costo efectivo del seguro. Es decir, si la tasa es 0,4, traspásalo 0,4. Y esta fue la norma conjunta que sacaron, pero los alcances de la norma general. Después vendría la norma de carácter general que tienen ustedes en su carpeta. Los seguros asociados de crédito hipotecario otorgados a personas naturales y jurídicas cuando el uso del inmueble, ya dijimos, sea habitacional o servicio profesional. O sea, solamente pólizas para habitacional y oficina, que deban contratar los bancos. Implementar las disposiciones del nuevo artículo 40 de la Ley de Seguros. Establecer las condiciones que la competencia en la contratación de seguros asociados a crédito hipotecario. Definir la información que deberá proporcionar la entidad crediticia a las aseguradoras respecto a las carteras de seguro a licitar. Es decir, que por eso es que se demora tanto, porque los bancos decían, ¿cómo le vamos a entregar nuestra cartera completa a una compañía de seguro? Imagínense el problema que tenemos. Y la compañía decía, pero ¿cómo? Si nos estoy pidiendo que me entreguen los no, yo creo que me entreguen los segmentos. Eso era todo. Establecer condiciones mínimas al proceso de licitación transparente. Exigir que las entidades participantes entreguen información completa y oportuna de los deudores asegurados. Y regular, ya parecía más claro, regular la contratación individual de los seguros. Se establecen estándares mínimos de solvencia para las aseguradoras. Claro, el triple B, que salió. Se definen estándares mínimos de calidad de servicio respecto a los asegurados, de los seguros que se licitan. Los estándares de servicio. Los requisitos que establezcan las corredoras participantes permiten que una cantidad seguida entre en competencia. Se ha estimado que para bancos de mayor tamaño los requisitos establecidos permiten que al menos entre 8 y 20 corredores de seguros no bancarios puedan participar en la licitación. Nada más. Somos 2.200. Y esto es todo ya que tiene que ver con la licitación misma. Esto también está en la página web del colegio si lo quieren ver. La norma recuerda el derecho del deudor asegurado a contratar los seguros de forma individual. Se establecen las condiciones, se establecen los mecanismos. Los mecanismos es importante porque es cuando sale del colectivo y entra un individual. Entonces también es importante, ya está regulado. La entidad crediticia estará obligada a aceptar la póliza individual siempre que ésta cumpla con lo siguiente: que se ajuste a los modelos depositados para este efecto en la SBS y que las coberturas sean al menos iguales a las de la póliza colectiva. Que se identifique el acreedor del crédito como beneficiario del seguro, o sea, al banco. Que esté contratada con una compañía sobre triple B. Que la prima se encuentre pagada o garantizada y que la vigencia de la cobertura sea de al menos. La norma rige a partir del 21 de marzo. Y las condiciones mínimas. Hasta ahí estamos bien. Tiran un power, dicen la norma mínima, y después de esto sale la norma de carácter general 330. ¿Para quiénes son? ¿A quiénes comprende? A todos los que tengan el crédito hipotecario y que están ligadas a compañías de seguros de vida. Y aquí empieza el tema. Aspectos generales de los contratos de seguro. ¿Por qué esto es importante? Porque hoy día, a pesar de que antes no existía, nosotros tenemos mayor capacidad para llevar en igualdad de condiciones una póliza nuestra y compararla con el del banco. Es decir, la superintendencia, ¿qué hace? Saca una norma general 330 en que dice estas son las condiciones, ¿ya? Si las pólizas individuales lo tienen las mismas garantías, por lo tanto,
van a hacer una póliza individual y van a hacer una póliza colectiva. Ahora, como a mí no me interesa la póliza colectiva porque no voy a llegar nunca, yo solamente tomo los aspectos que tienen que ver con lo que es, y aquí van a entender por qué. En el 4 dice, los seguros asociados a crédito hipotecario deberán contratarse utilizando los modelos de texto de condiciones generales depositados especialmente para este efecto. En la subvención de seguro, los que deberán sujetarse a lo dispuesto en la norma de carácter general 331 de esta misma subvención o la que la reemplace. Es decir, la 330 hace nacer la 331 y la póliza 112.040 y la 112.027. Entonces, en la 6 nos dice inmediatamente que tratando de seguros contratados por la entidad crediticia, por cuenta y cargo del deudor, estos deberán ser convenidos en forma colectiva por la entidad crediticia por medio de la licitación pública o con bases preestablecidas. Esas bases preestablecidas ya estaban. En dicha licitación se recibirán y darán a conocer públicamente las ofertas recibidas en un solo acto. No obstante, los seguros asociados a crédito hipotecario podrán ser contratados individual y directamente por el deudor asegurado en la compañía o por intermedio del corredor de su elección. O sea, por lo menos ya estaba claro que ya nos colocaban en la ley. La contratación de estos seguros deberá sujetarse a las normas establecidas en la presente circular. La imputación al saldo de la deuda que realiza la entidad crediticia con las intenciones de seguros de graven por muerte o invalidez no se considerarán prepago para estos efectos, porque todo esto que está aquí era toda la nebulosa que quedaba con los otros seguros. Entonces lo que hicieron fue dejarlo establecido, claro, de qué es lo que ocurría con cada detalle. Y yo creo que lo que hay hoy día, cualquier cosa que quede en la nebulosa, existe en alguna parte y se da para una póliza individual como una póliza colectiva. O sea, hoy día no te pueden rechazar nada, incluso más. Si ustedes se dan cuenta de lo que están haciendo los bancos hoy día, en el sentido de que te están pidiendo que tú firmes que efectivamente toman la póliza colectiva o toman la póliza individual y te están exigiendo que en la póliza individual tú pongas que no quieres pertenecer, en un artículo obviamente, a la póliza colectiva. Los medios electrónicos que las entidades crediticias, compañías de seguro y corredoras de seguro utilicen para enviar o recibir información de los deudores asegurados deben contar al menos con los siguientes sistemas de seguridad: control de acceso, confidencialidad, integridad y no repudio. En todo caso, se deberá resguardar la privacidad de la información que maneje de acuerdo a lo dispuesto en la ley 19.000 o sobre protección. O sea, en el fondo esta ley ya está ingresando que se pueden enviar y recibir datos electrónicos. Aún más, yo podría hoy día mandarle la póliza por sistema al banco, a la ejecutiva del banco, ahora, y me lo tiene que aceptar, porque está, si ella me dice que está ok, me lo tiene, porque la ley lo indica. En la norma de carácter general 330, ya en la segunda parte habla de las normas para la contratación individual de los seguros. ¿Y qué dice? Dice, la entidad crediticia estará obligada a aceptar la póliza contratada en forma directa por el deudor asegurado en cualquier momento durante la vigencia del crédito hipotecario, siempre que cumpla con lo siguiente: que la póliza se ajuste a lo dispuesto en la sección 1.4. O sea, la 1.4 decía que las pólizas deben ser iguales a las de la colectiva o superior. Se deberá identificar en las condiciones particulares de la póliza al acreedor del crédito hipotecario como beneficiario del seguro. Es decir, aquí el banco ya deja de ser el asegurado y pasa a ser el beneficiario. Tratando de seguro desde gravamen, la póliza deberá comprender el periodo de duración del crédito. Para las restantes coberturas, su vigencia deberá ser al menos de un año. O sea, ya nos dicen... Bueno, y aquí una pregunta de Aristeo. Me llama y me dice, ¿por qué están ofreciendo pólizas de 60 meses? Porque lo pueden hacer. Porque lo único que te piden... Porque el banco ahora está haciendo dos cosas. Como está viendo que ya se le está metiendo mucho, está ofreciendo una póliza colectiva y también te está ofreciendo una póliza individual por la corredora de seguros del banco. Y por 60 meses. Sí, porque a ellos sí le dan los 60 meses. ¿Y porque lo pueden hacer? Sí, porque lo pueden hacer. Que la prima se encuentre pagada o se garantice su pago, de forma tal que la cobertura no se interrumpa. O sea, si una compañía me da 3 cuotas a precio contado, pero me da un certificado de pago, con eso basta. Que esté contratada con una compañía de seguros que tenga la condición de riesgo, ya lo vimos. La entidad crediticia siempre deberá informar al deudor asegurado las coberturas y el costo del seguro colectivo licitado, debiendo contar por escrito que el asegurado tomó conocimiento de ello. O sea, ya les queda un problema mayor. Tienen que tomar conocimiento del tema y hoy día le están entregando un pequeño resumen de lo que ocurre. Cuando la póliza individual sea ofrecida por una compañía o corredor relacionado,
La entidad crediticia deberá entregar al deudor un informe comparativo entre la póliza individual y la colectiva respecto a cobertura, exclusiones. Ahora, esto la verdad es que no, porque sucede que después nosotros vamos a ver la póliza individual y les quiero decir que es exactamente la póliza colectiva. Es decir, la POL 112040 y 112027 son exactamente iguales y tienen, incluso los adicionales tienen los mismos casos. Esto es importante, tratándose de deudores, y aquí lo incluye todo, tratándose de deudores asegurados incluidos en la póliza colectiva. El cliente le dice, oiga, pero yo ya estoy en la póliza. Que opten por renunciar a esta y contratar un seguro en forma individual, la compañía de seguro, o sea, aquí no dice fecha, se puede cambiar en cualquier momento. En el momento que se le ocurra, toma la póliza individual y la lleva al banco. Y cuando ocurre eso, la compañía de seguro responsable del contrato colectivo solo podrá cobrar la firma correspondiente hasta la fecha que se inicie la vigencia del contrato de seguro individual, fecha hasta la cual se entenderá cubierto por el contrato colectivo, es decir, no se cortan las coberturas. Dice, la renuncia del deudor asegurado a la póliza colectiva solo tendrá efecto una vez que la póliza individual sea aceptada por la entidad crediticia. Ahora, es imposible que no sea aceptada porque la POL 112040 viene hecha igual. O sea, por lo tanto, deberían calzar las fechas. La renuncia del deudor asegurado a la póliza colectiva solo tendrá efecto, pero en las condiciones particulares de la póliza individual se deberá dejar constancia de la voluntad del deudor asegurado de renunciar a la póliza colectiva. Bueno, y hay una cláusula, que yo se la voy a mostrar después, que es la que exigen los bancos para que este punto cuarto esté en la póliza individual. Porque dice que en las condiciones particulares de la póliza individual se deberá dejar constancia que el asegurado renuncia a la póliza colectiva. Bueno, eso se hace porque se dice que en una parte yo pongo en las condiciones particulares el asegurado renuncia a la I4, que es el punto 4 del punto 2 de arriba, de la norma de carácter general 330. Bueno, yo quiero decir una cosa, a mí me devolvieron 2 pólizas porque no decía eso. Por si acaso, para que entiendan que cuando se los devuelvan y digan, ¿por qué el banco me está devolviendo todavía? Porque en alguna parte de las condiciones particulares tiene que quedar establecido que este asegurado está renunciando a la póliza colectiva. La entidad que dice no podrá exigir al deudor coberturas distintas de las contempladas en los seguros colectivos contratados por esta, ni podrá aceptar una póliza individual con menores coberturas. Los anteriores sin perjuicio de la contratación voluntaria de otras coberturas adicionales por parte del deudor asegurado. La póliza será aceptada por todo el periodo de su vigencia, aun cuando en el futuro deje de cumplirse la equivalencia entre la cobertura de la póliza individual y la colectiva. Sin perjuicio de lo anterior, al renovar la póliza individual, esta deberá ajustarse a las coberturas de la póliza colectiva vigente. Ahora, eso va a ser, no va a ser muy complejo porque las POL van a marcar, digamos, que son lo mismo, pero que una es individual y la otra es colectiva. La entidad crediticia no podrá establecer cargo alguno por la revisión o aceptación de la póliza contratada directamente por el deudor, en caso de rechazo por no cumplir con los requisitos, ¿cierto? Porque, claro, estaban cobrando 5 UF. Pero aquí dice que no, nunca más van a poder cobrar. En caso de rechazo por no cumplir con los requisitos establecidos, deberá informarlo por escrito al deudor asegurado, a la aseguradora y al corredor de seguros considerado en el contrato, cuando corresponda. A más tardar 10 días hábiles. Bueno, esto no va a ocurrir nunca si estar con la póliza 112040 y con todas las adicionales, pero aún más si va a ocurrir si no tienen algunos pequeñas cláusulas en las condiciones particulares que yo se las voy a mostrar, que tienen que ver con la ley, porque usted dice, bueno, ¿qué póliza voy a hacer ahora? La póliza contratada deberá ser enviada directamente a la entidad crediticia por la aseguradora dentro de los 5 días vigentes de la contratación, sin perjuicio de la obligación de entregarla al deudor asegurado. Yo le dije, fíjate, compañero, bueno, yo te hago las pólizas, tú en 5 días tenés que mandarla, pues. Sí, pero me la tenés que pagar. No, yo te la pago, pero tú la mandáis. No, lo que pasa es que la compañía le entrega al corredor que la tenga que entregar en 5 días. Ahora, estos 5 días no se están cumpliendo para nada, quiero decir. El asegurado, a su vez, podrá ir directamente a la entidad crediticia a entregar la póliza individual antes del plazo señalado si lo desea, que es lo que ocurre. En el caso de las pólizas de incendio, la aseguradora deberá informar al asegurado por medio convenio con este al menos 60 días antes que finalice la vigencia del seguro, si renovará o no la póliza y bajo qué condiciones. Es decir, la compañía que tomó la póliza particular deberá enviarle y decirle, oiga, ¿usted va a renovar la cuestión? No lo hace nada. Quiero decir, no hace nada, porque como hay un corredor de por medio, lo hace todo el corredor. Pero esto es importante.
Aquí se acabó el ejecutivo que decía, usted me tiene que traer antes de los 30 días y corrido o hábiles la póliza. No, se acabó. Aquí dice que en caso de comenzarse la renovación de seguro con al menos 10 días hábiles de anticipación a que finalice la vigencia de este, la aseguradora informará a la institución crediticia de su renovación. O yo, pues si yo soy la aseguradora, por un medio físico o electrónico, siempre que quede constancia fehaciente de su envío. Es decir, yo 10 días antes de que termine la vigencia de mi póliza tomada individualmente para un crédito hipotecario, yo le puedo mandar un mail diciéndole, esta es la póliza, en las mismas condiciones del año pasado, recíbanmela. Me llega, ok, y con eso estoy listo. Y esta sí que es linda, porque establecía la norma relativa a las condiciones y coberturas mínimas que deberían contemplar los seguros asociados al crédito hipotecario, que aseveran el artículo 40. Recuerden que toda esta historia empezó con el artículo 40. Bueno, el ámbito de aplicación se entenderá por entidades crediticias, los bancos y todo lo demás. Ya crédito hipotecario, también serán consideradas entidades crediticias las sociedades inmobiliarias. Condiciones comunes de las pólizas y cláusulas que cubren los riesgos asociados al crédito hipotecario. Los textos, condiciones generales de las pólizas, porque recuerden, tenemos normativas generales que tienen 330, 331, para después pasar a la POL. Y dice, los textos de condiciones generales de póliza y las cláusulas adicionales de estas deberán sujetarse a las siguientes instrucciones. Deberán señalar que la prima se establecerá con un porcentaje del monto asegurado de cada riesgo, incluidas la comisión del corredor de seguros si lo hubiese. En el caso de seguros individuales, deberán también señalar expresamente toda otra comisión que se incluye en la prima. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Yo tenía un seguro de gravamen que pagaba 3.54 UF de gravamen. Después de la licitación, estoy pagando 1.32. Yo me pregunto, aún más viejo, ¿por qué me están cobrando menos? Porque el resto era remarque. Yo me estoy quedando con 50 lucas todos los meses de mi crédito hipotecario, producto de esta ley. Yo fui a ver si me lo conseguía por otro lado. Me salía un poco más cara. Me la conseguía, pero era más cara. El problema es que tenía que pagar como 8 millones de pesos. Entonces, pero después les voy a explicar por qué. Lo que quiero decir es que por qué yo, si tengo un crédito hipotecario que tomé hace 10 años atrás y que pagaba 3,5 UF y después de esto pago 1,45, ¿dónde está el riesgo? ¿No tengo más riesgo porque soy más viejo? Me cobraron una sobreprima porque era fumador. La sobreprima murió ahora, po. Todos somos iguales. Porque lo que no se entendió es que una póliza colectiva tenían que ser todos iguales. Porque si no, no tomen pólizas colectivas. Deberá estipular que le corresponderá al deudor asegurado cualquier suma que devuelva o reembolse el asegurador por mejor siniestralidad. Volumen de prima, número de asegurados u otros conceptos análogos en la parte que hubiera sido de cargo de cada asegurado. Mire, eso es una discusión larga porque yo tengo póliza, tengo 2 pólizas de banco. Por ejemplo, había una póliza que muchos de nosotros tenemos profit, por la producción, por la siniestralidad, por esto, por lo que sea. Pero en el caso de las pólizas que yo tengo, el profit aparecía nombrado. Y había un banco, por ejemplo, yo tengo una, en que dice, la compañía pagará a tema de profit, o algo así, le ponía, ¿ya? En este acto, 15.000 UF a la corredora o al banco correspondiente. Sí, claro. ¿Por qué sucede que las 15.000 las pagabas tú después? Si daba lo mismo. O sea, te digo, ¿por qué tú crees que han trabajado tanto en esta cuestión para darle transparencia, licitación y todo lo demás? Deberán señalar en cualquier modificación a la póliza durante la vigencia de esta, requerirá el consentimiento del deudor asegurado que financia toda la parte de la prima y la aceptación del acreedor hipotecario. Es decir, hoy día involucran en los endosos al asegurado. Antes no había endosos, daba lo mismo. Por eso la cantidad de cosas mal aseguradas. Por ejemplo, gente que compraba un piso y hacía un negocio y ya no es casa habitación. Y eso simplemente nunca dieron el aviso de que no correspondía.
Cualquier obligación de información, declaración de deudor asegurado contenida en la póliza o cláusula deberá contemplar también los medios que el asegurado obliga a proporcionar y los plazos mínimos para efectuar las declaraciones. Se deberá especificar claramente que la obligación de declarar al deudor asegurado solo se refiere a las circunstancias por él conocidas y solicitadas por la aseguradora. Claro, lo que no sabe no lo puede conocer. Deberá ser que el plazo máximo al asegurado pagará la indemnización al acreedor beneficiario corresponda no podrá exceder los 6 días hábiles, contratado de que establezca la primer día después. Y eso está en el cambio del DS 863, ¿ya? Que tienen que saberlo, ¿ya? Que cambiaron algunas condiciones de pago. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir eso? No sé, pues vayan a preguntar. Es que eso no ha ocurrido nunca. Pues. Claro, empezó en junio. La ley decía que era el primer día del sexto mes que saliera la circular. Por lo tanto, salió en diciembre, era el 1 de junio. Deberán señalar cómo operará la cobertura de pago y liquidación en caso de que exista más de un asegurado. Deberán establecer los plazos claros y suficientes que el deudor asegurado o su beneficiario puedan denunciar un siniestro. Le está diciendo, oiga, usted tiene que colocar en alguna parte cómo van a denunciar, cuántos días les va a dar, todo eso. Y eso después va a aparecer en la póliza. Especial consideración deberá establecer el plazo aplicable a la denuncia de siniestro en caso de eventos catastróficos, de modo que los deudores asegurados puedan efectuar las denuncias en dichas circunstancias. Y aquí vamos a ver un poco cambio. Los plazos para la colectiva no son los mismos que los plazos para la individual, cuidado. Deberán señalar que el plazo estipulado para el número anterior transcurrirá mientras la compañía de seguros tenga habilitados los medios para recibir el denuncio, obvio, porque si está todo cortado no pueden recibir el denuncio. Deberán establecer la devolución de la prima pagada o no devengada en caso de terminación del seguro por motivos distintos del pago del siniestro por pérdida total. Obvio. Que es lo que no ocurría antes, todo era para él. Deberán señalar expresamente que si se contemplan deducibles o franquicias por cobertura, definiendo en qué consisten y forma de aplicación. Todo texto de condiciones generales de póliza o cláusula que hace referencia a esta norma deberán señalar explícitamente en su denominación que se refieren a crédito hipotecario. Condiciones de seguro de incendio y coberturas complementarias. Los textos de condiciones generales de póliza de incendio y de cualquier cobertura complementaria a dichos riesgos deberán sujetarse a las siguientes instrucciones. La póliza de incendio deberá contemplar la cobertura de daño material causa de incendio, inhabitabilidad, traslado de muebles, retiro de escombros, daño a consecuencia de explosión, artefactos domésticos y de rayos. Esta considerará cobertura básica o principal de la póliza de incendio y por tanto cualquier otro riesgo cubierto deberá incorporarse como una cobertura adicional a la póliza, que es lo que hicieron, lo hacen todas. La cobertura de inhabitabilidad deberá establecer una suma asegurada independiente del monto asegurado en póliza. Además deberá contemplar el pago de un monto mensual cuando la vivienda haya sido declarada inhabitable, aquietando el gasto por parte del asegurado. No obstante lo anterior, en caso de eventos catastróficos, esta cobertura deberá contemplar el pago del deudor asegurado de un monto mensual. Que es lo normal. La cobertura de retiro de escombros, la cobertura de sismo corresponderá a los daños materiales de incendio consecuencia de sismo, cualquiera sea la intensidad o magnitud y origen del fenómeno que los provoque, y deberá contemplar la inhabitabilidad y retiro de escombros. Bueno, aquí se van a fijar en pequeñas cosas y esto es parte del susto que tiene la autoridad hoy día de que estén las pólizas mal hechas. Entonces dice, olvídese del grado aquí, usted me completo, porque en la póliza dice hasta el grado 6, pero después la CAD que le sigue tiene que ser igual a esta, es decir, que cuando ocurre un sismo no ocurre ninguna intensidad, sea grado 10, nos vamos todos para la casa. ¿Ya? La cobertura de salida de mar corresponderá a daños materiales, lo mismo. Cualquiera sea la intensidad. Nada que venga un sismo. Entonces, ¿qué es lo que quería la autoridad? Parece que le dieron mucho color con esto, porque querían, si había un tsunami, porque tienen que haber, si había un tsunami nuevamente y un terremoto, todas las compañías tienen que pagar. Sea independiente, o sea individual o sea colectiva. Sea grado. Sí, porque ya había discusión en algunas compañías con los famosos grado 8. Deberán contemplar las condiciones para la rehabilitación de la póliza en caso de que la compañía pague un siniestro y deberán señalar claramente qué bienes y tipos de inmuebles serán asegurables. Deberán establecer que el monto asegurado corresponderá, y aquí viene algo nuevo, corresponderá al valor de la tasación del inmueble. Claro, porque lo más probable, ¿por qué yo tengo que decir que el tasador es el que vale ese valor y no otro? Bueno, aquí esto es ley. Aquí me dice que el tasador del banco es ley. Lo que diga el tasador del banco es lo que corresponde a la póliza.
Y es mejor. A pesar de que a veces no concuerda, pero da lo mismo. Deberán establecer que el monto asegurado corresponderá al valor de la transacción del inmueble descontado el valor del terreno. ¿Por qué? Porque el primaje que tenían los bancos anteriormente era con terreno. Entonces tú comprenderás cómo si ya cobraban más prima por los profits, por las comisiones y por los cargos, y porque te descuento por cargo de cuenta corriente y porque te hago un puntito más y te doy 2 puntitos menos, todo eso subía. Y si además le ponías el terreno, que son en una propiedad de 10.000 UF, son 3.000, re bueno el negocio. Por eso es que era tan grande, debiendo aplicarse el concepto de primera pérdida. Y por tanto, que la indemnización no estará afecta por razón que señala el artículo 22 del Código de Comercio. Esta será el límite máximo de responsabilidad del asegurador. Significa que si el banco me dice a mí, mire señor, esta propiedad descontado el terreno 7.000 y llega un momento determinado en 2.000 y valía 10.000, no hay prorrateo. Me aplican el 532 para solo esta póliza. Es decir, yo te pago a primera pérdida. En caso de siniestro de pérdidas parciales, lo deja determinado además, el condicionado deberá contemplar la intención que se determina conforme al valor de reparación o reconstrucción, habida consideración del material y características de construcción del inmueble a la fecha. Es decir, no se podrá contemplar la reducción del monto inicial por cuestión de depreciación, antigüedad, uso o desgaste del bien asegurado. Es decir, los liquidadores no tienen pega. Porque si la pega del liquidador es saber cuánto vale hoy día 3 techos de zinc que han pasado 5 años, se acabó. Ellos tienen que pagar el zinc nuevo. No hay depreciación. Deberán contemplar que el acreedor hipotecario, ¿ok? O sea, el banco, no tendrá derecho alguno sobre la parte de indemnización que exceda del saldo insoluto de la deuda especificada en la póliza. Es decir, que si yo tengo 7.000, se me va toda la propiedad y le debo 2.000, los 5.000 son míos. Y lo dice. Deberán señalar que en caso de propiedades sujetas a la ley de sobrepropiedad unitaria, la póliza deberá incluir la proporción que corresponda a los bienes comunes. Deberán establecer ante un evento de carácter catastrófico que haya dañado al mismo tiempo o más de un bien asegurado por el mismo asegurador, este podrá designar para su liquidación a liquidadores que no figuren expresamente nominados en la póliza en caso de haberse pactado la inclusión de alguno. Es decir, que dice que para efectos catastróficos, si yo incluí en la póliza un determinado liquidador, esto queda sin efecto. Condiciones del seguro de gravamen. ¿Cuál es la parte importante? La póliza deberá establecer como riesgo de la muerte del deudor asegurado. Esta se considera la cobertura básica o principal. Es decir, hoy día hay una cobertura básica que es la muerte. Deberá señalar que el monto asegurado corresponde al saldo insoluto de la deuda. Bueno, eso siempre ha estado calculado en la forma que se estipulan las condiciones generales particulares. Deberá señalar que la prima determinará como porcentaje del saldo insoluto de la deuda a la fecha de pago de esta. Debe ser que el monto de la indemnización que haya lugar en virtud de la póliza se pagará al acreedor hipotecario. Al banco. Porque ahí sí queda el banco, queda claro, porque sucede que es el saldo insoluto. ¿Ya? El riesgo de invalidez, la cobertura deberá contemplar el pago de la indemnización de la pérdida irreversible definitiva, a consecuencia de la enfermedad, accidente o olvidamiento de las fuerzas físicas o individuales no superior a 2/3. O sea, vuelve el tema, lo dejan claro. Evaluado conforme a las normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de trabajadores del nuevo sistema de pensiones regulado por el decreto ley 3500. O sea, lo que quiero hacerle entender, ¿qué es lo que hizo la Super? Dijo, estas son las condiciones básicas. Usted para arriba puede cobrar si quiere, siempre se las paguen. Pero la póliza individual tiene que tener la misma cobertura básica. Eso es todo. Y de ahí, que se las paguen. Pero cuando lleguen las dos, cuando llegue a cruzarse la póliza individual con la colectiva, lo único que se le pide es que tengan las mismas coberturas básicas. Pero la cobertura básica con sus adicionales básicos, o sea, complementarios. Deberá señalarse que en el caso de los seguros colectivos, transcurridos 2 años de cobertura continua, el asegurador no podrá invocar la resistencia y necesitud de la declaración efectuada por el deudor asegurado que influyen en la estimación del riesgo, excepto cuando hubiese sido afectada en forma dolosa por este último. Esto se refiere a que tú no colocabas que tenías cualquier enfermedad, después de 2 años se muere. Se termina. No corre. En caso de seguro individual, lo señalado precedentemente debe darse dentro de la misma compañía de seguro. Bueno, el resto tiene que ver simplemente con las disposiciones transitorias, digamos, la vigencia de cuando empezaba y todo lo demás. Les voy a mostrar lo que es la póliza individual. Si las compañías salen con la póliza individual, tienen que salir con la 112040. Y la póliza colectiva es la 112027.
Habla de la materia asegurada, los riesgos no cubiertos, la responsabilidad máxima del asegurador, la duración de las pólizas. Este seguro, conforme a la obligación de interés asegurable de acuerdo al valor de tasación fijado en el informe tasador de la entidad, sin considerar el valor del terreno. O sea, la póliza lo dice. Después, el presente seguro es aplicable solamente a aquellos seguros de incendio asociados a aquellos que la prima, una parte de ella, es cargo del deudor, persona natural o jurídica, y en las que el beneficiario del seguro es total o parcialmente la entidad crediticia. Solamente para, en hipoteca, ¿ya? Solamente para casa, habitación y oficina. Daños no cubiertos, empieza a hacer un relato de los daños no cubiertos. Los deterioros por explosión, materia asegurada, pero solo aquellos inmuebles cuyo único exclusivo sea de habitación o estén destinados a la prestación de servicios profesionales. Aquí, artículo 4, coberturas adicionales, ¿ya? Mediante el pago de la prima adicional correspondiente, la póliza podrá cubrir algunos otros riesgos excluidos durante la cobertura. Efectivamente, porque la póliza esta no cubre terremoto, bueno, como todas las pólizas, no cubre terremoto, no cubre, y después la incluye por CAD. Se entienden también por valor de los arriendos los costos que debe incurrir el asegurado por concepto de bodegaje o almacén. Son condiciones para que exista la obligación de iniciar la parte de la compañía que la pérdida o daño del bien asegurado provenga de un hecho indemnizable bajo esta póliza de las cláusulas adicionales y que al momento del siniestro la propiedad estuviera habitada por el asegurado o su familia para fines de vivienda permanente. Entonces, la verdad es que estos seguros de estos departamentos que se arriendan, la inhabilidad no corre, porque el tipo lo tiene para arriendo pero comercial. Lo que están exigiendo, y esta palabra la deja más claro todavía, es que la persona cuando pide la inhabilidad tiene que estar viviendo ahí, tiene que ser la persona la dueña. Esta póliza no puede llevar más cosas que las que lleva, ¿me entienden o no? Esta es una póliza básica con los condicionados y coberturas adicionales básicas. No corre lo otro. Está establecida, por lo tanto, esta no lleva pérdidas por arriendo, tendría que ir a tomar una póliza particular y transformarla en una póliza de incendio hipotecaria individual y que se la aceptaran, porque después le van a decir, no, usted me trae aquí la 112070 y esta no corre. Dice que claro, este es condicionado. Ahí está, los inmuebles asegurados dados en garantía deberán tener únicamente uso habitacional o estar destinados a la prestación de servicios profesionales, o sea, oficina. No puedo colocar otra cosa aquí en esta póliza. Esta póliza es solo para eso. O sea, lo que quiero decir es que cuando la persona termina el crédito hipotecario y sale esta, yo no le puedo seguir vendiendo esta póliza. El valor del interés asegurable, que se considera sin considerar el terreno, y esto se considera en particular de la póliza como valor de interés asegurable. Que en el evento del edificio asegurado pérdida parcial, la intención se determinará conforme a la reposición por parte dañada, o sea, depreciación no existe. O sea, la póliza vuelve a colocar todas las cláusulas de la normativa 330 y 331. 16. Seguro primer riesgo. Como esto, a mí no me pueden bajar, si tengo las condiciones generales a primer riesgo, no me pueden bajar una condición menor. Cualquier cosa. Siniestro. Deber de comunicación. Conocido, todo, deberá comunicarlo en plazo de 3 días. En las pólizas colectivas es 15. En la póliza colectiva, en la 112027, aquí dice 15. ¿Correcto? Y en el caso de las pólizas individuales, 3 días. Ahora, como tiene corredor, no hay problema. Pero recuerden, son 3 días para toda la cobertura. Ya, y en caso de ocurrir un evento catastrófico, el asegurado tiene un plazo de 30 días corridos para hacer la denuncia. Este plazo no comenzará a correr mientras la compañía aseguradora no tenga habilitados los sistemas. Estos 30 días son los mismos que en la póliza colectiva, en el caso catastrófico. Y lo último que dice, ya aparecen los 6 días de pago del siniestro en el momento que el liquidador pone en la compañía en la liquidación. Ahora, en el caso de... Y aquí hay una diferencia. Nosotros hoy día con el cambio del decreto Supremo 863, tenemos, el liquidador debe hacerlo en 45 días. 45, que antes era 90. Bueno, para las pólizas colectivas sigue siendo 90. ¿Por qué? Porque la nueva norma del DS 863 dice que para las pólizas que son más de 100 UF siguen los 90 días. Señores, esto es lo que quería mostrar. Este es un trabajo de años, es un trabajo que se termina ahora porque en el fondo ya hay pólizas más o menos reguladas. Por lo menos existe una norma que te dice que usted no me lo puede rechazar, y si me lo rechaza, dígame por qué. Pero cuesta mucho hoy día que te rechacen algo. Yo si antes, hace 5 años atrás, tenía muchos rechazos, hoy día no he tenido ninguno.
¿Producto de qué? Es que está tan regulado que ellos mismos ya, policía individual, se acabó. Señores, muchas gracias. Eso es todo.